En Polonia, en los años previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial, nació en Varsovia un joven que pronto se convertiría en una figura destacada del boxeo local. Su nombre era Tadeusz Pietrzykowski, aunque todos lo conocían como Teddy, un apodo que reflejaba su temperamento tranquilo pero decidido. Hijo de una familia humilde, Teddy creció en un barrio obrero de la capital polaca. Desde muy joven mostró interés por el deporte, especialmente por el boxeo. Su habilidad para moverse con agilidad dentro del ring y lanzar golpes certeros llamó rápidamente la atención de entrenadores locales. Desde los 16 años comenzó a competir en torneos regionales, y su talento no pasó desapercibido. En poco tiempo se convirtió en uno de los boxeadores más prometedores del país, destacando en la categoría de peso pluma. Su velocidad y resistencia eran admiradas incluso fuera de las fronteras polacas. En 1937, Teddy logró un hito importante. Se coronó campeón nacional de boxeo en su categoría. Este logro lo posicionó como uno de los deportistas más importantes de Polonia en ese momento. Era común verlo en portadas de periódicos deportivos y ser ovacionado por multitudes. Su estilo de pelea combinaba elegancia y fuerza. Aunque no era de los más altos ni de los más pesados, compensaba con una defensa sólida y una gran capacidad estratégica. Era conocido por sus fintas rápidas y su capacidad de recuperación tras recibir un golpe fuerte. Además del boxeo, Teddy tenía otras ambiciones. Quería construir una vida estable junto a su esposa, Janina, y formar una familia. Pero todo cambió drásticamente cuando, en septiembre de 1939, las fuerzas alemanas invadieron Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. Con la ocupación nazi, miles de ciudadanos polacos fueron arrestados sin justificación. Entre ellos se encontraban intelectuales, militares, activistas y figuras públicas. Teddy, por su popularidad y patriotismo, fue señalado como posible amenaza para el régimen ocupante. El 14 de junio de 1940, Teddy fue detenido por las autoridades nazis durante una redada en Varsovia. Fue acusado falsamente de actividades subversivas y enviado a prisión provisional en Tarnów, una ciudad ubicada al sureste de Polonia, antes de ser trasladado a otro destino aún más oscuro. Ese mismo mes, el campo de concentración de Auschwitz estaba siendo construido. Diseñado inicialmente para albergar prisioneros políticos polacos, Auschwitz y abrió sus puertas oficialmente en mayo de 1940. El primer transporte de presos llegó el 14 de junio de ese año, entre ellos, Tadeusz Teddy Pietrzykowski. Teddy fue identificado con el número 779, grabado a tinta en su brazo izquierdo. Se convirtió así en uno de los primeros presos registrados en Auschwitz, un lugar que pronto se convertiría en el símbolo más atroz del Holocausto. Al llegar, los nuevos presos eran recibidos con violencia extrema. Les quitaban sus pertenencias, les rapaban el cabello y les entregaban uniformes andrajosos. Las condiciones eran inhumanas. Hacinamiento, frío extremo, escasez de comida y trabajos forzados desde el primer día. Muchos no sobrevivían las primeras semanas. Pero Teddy, gracias a su fortaleza física y mental, logró mantenerse con vida. Además, su pasado como boxeador le dio una oportunidad inesperada. Fue reclutado para participar en combates organizados por los propios guardias nazis. Estos combates eran una forma de entretenimiento macabro para los SS. Los presos eran obligados a pelear entre sí, muchas veces hasta la muerte. Quien ganaba podía obtener pequeños privilegios, como un trozo extra de pan o evitar días de trabajo forzado. Teddy aceptó estos retos con valentía. Peleaba no solo por sobrevivir, sino también por dar esperanza a sus compañeros. Cada victoria era un mensaje de resistencia silenciosa contra el horror que los rodeaba. Algunos testigos aseguraron que logró ganar decenas de combates en Auschwitz. La historia de Tadeusz Teddy Pietrzykowski es mucho más que la de un boxeador legendario. Es la crónica de un hombre que enfrentó la oscuridad con dignidad, coraje y humanidad. Al ingresar al campo de Auschwitz, Teddy comprendió rápidamente que estaba frente a un infierno organizado. Las filas interminables de barracones, los gritos de los guardias y el constante sonido de cadenas y pasos apresurados conformaban una rutina diseñada para destruir la voluntad humana.
El frío era insoportable durante las mañanas tempranas. Los presos eran obligados a formarse en filas perfectas antes del amanecer, sin importar el clima. Cualquiera que fallara en mantenerse erguido o que se moviera fuera de lugar recibía golpes brutales de los SS. Teddy observaba con atención a los veteranos del campo. Aprendió rápidamente quiénes eran los líderes informales entre los prisioneros, qué reglas no escritas debían seguirse y cuáles eran las formas más efectivas de evitar llamar la atención de los guardias nazis. La comida era escasa y repugnante. Una sopa aguada servida 2 veces al día era todo lo que recibían. Muchos prisioneros morían por desnutrición o enfermedades causadas por la falta de vitaminas esenciales. Teddy sabía que necesitaba encontrar una forma de obtener más nutrientes si quería sobrevivir. Fue entonces cuando se le presentó una oportunidad inesperada. Un oficial SS, enterado de que había un campeón de boxeo entre los nuevos presos, decidió organizar un combate improvisado dentro del campo. Teddy fue elegido para representar a los polacos contra otro preso, esta vez de origen alemán. El combate tuvo lugar en el patio principal del campo. Los prisioneros fueron obligados a formar un círculo mientras los guardias reían y apostaban dinero sobre quién ganaría. Para muchos, era solo un espectáculo cruel. Para Teddy, era una oportunidad de vida. Desde el primer minuto, quedó claro que Teddy tenía ventaja. Su técnica superior, combinada con su resistencia física, le permitió dominar al oponente. A pesar de recibir varios golpes duros, mantuvo la calma, esperando el momento adecuado para atacar. Con un fuerte directo al rostro, Teddy derribó a su rival. La multitud de prisioneros permaneció en silencio, mientras los guardias aplaudían y ofrecían premios al vencedor. Teddy recibió un trozo extra de pan y algunas horas libres de trabajo forzado. Esa victoria no solo le dio fuerzas físicas, sino también una nueva estrategia. Comprendió que podía usar su talento como boxeador para obtener privilegios mínimos pero vitales. Un poco más de comida, descanso ocasional o incluso la posibilidad de salvar a otros presos del castigo. En los días siguientes, Teddy fue llamado nuevamente para pelear. En cada combate, mostraba su habilidad y control emocional. Pero detrás de su mirada tranquila, se ocultaba el dolor de tener que luchar por su vida ante un público que disfrutaba de su sufrimiento. Aunque muchos veían estos combates como una forma de humillación, Teddy encontró una manera de convertirlos en actos de resistencia. Ganar significaba no solo sobrevivir, sino también demostrar que aún existía dignidad incluso en el peor de los infiernos. Un día, uno de los presos más jóvenes fue seleccionado para pelear contra un gigantesco prisionero ucraniano. Era evidente que el chico no tenía ninguna experiencia en boxeo. Sin dudarlo, Teddy se ofreció a tomar su lugar, poniendo su vida en juego para salvar a un desconocido. El combate fue brutal. El ucraniano era fuerte, pero Teddy usó su velocidad y astucia para evitar los golpes más potentes. Después de varios rounds, logró dejar a su oponente inconsciente. El joven que iba a pelear fue liberado de esa responsabilidad y pudo seguir con vida. Este gesto de valentía no pasó desapercibido entre los demás prisioneros. Algunos comenzaron a ver a Teddy no solo como un boxeador, sino como un símbolo de esperanza. Incluso algunos guardias llegaron a respetarlo por su coraje y determinación. Así, Tadeusz Teddy Pietrzycowski comenzó a construir una reputación dentro de Auschwitz. Un hombre que no solo luchaba por su propia supervivencia, sino también por la de sus compañeros. A medida que Teddy acumulaba victorias en el ring improvisado del campo, su nombre comenzó a correr entre los barracones como una leyenda viva. Para muchos prisioneros, era más que un deportista. Era un símbolo de resistencia en un lugar donde la esperanza parecía imposible. Los combates se volvieron eventos regulares organizados por los guardias SS como forma de entretenimiento y castigo. Quien perdía podía ser enviado al búnker, una celda oscura y claustrofóbica donde los prisioneros eran dejados sin comida ni agua durante días. Teddy siempre peleaba con disciplina. A pesar de las circunstancias extremas, evitaba perder el control emocional. Sabía que cada golpe recibido debía tener una razón, y cada victoria tenía que servir para algo más que su propia supervivencia. Con el tiempo, algunos oficiales alemanes llegaron a admirarlo. Se decía que incluso Rudolf Höss, comandante de Auschwitz,
Había escuchado hablar del boxeador polaco que nunca se rendía. Algunos rumores aseguraban que hasta ofrecieron a Teddy condiciones mejores si aceptaba trabajar directamente para ellos. Sin embargo, Teddy rechazó repetidamente esas ofertas. No quería convertirse en parte del sistema opresor. Prefirió seguir compartiendo el destino de sus compañeros, ayudándolos desde adentro, aunque eso significara enfrentar más riesgos. Entre los prisioneros, Teddy se ganó el respeto no solo por sus habilidades físicas, sino por su integridad moral. Muchos le confiaban pequeños mensajes o pedían que intercediera ante los capos, presos colaboradores de los nazis, cuando alguien estaba en peligro. En una ocasión, un joven judío fue acusado falsamente de robar un trozo de pan. Como castigo, sería azotado públicamente. Teddy intervino ofreciéndose a pelear contra uno de los capos más brutales si perdonaban al chico. La apuesta fue aceptada. El combate duró varios minutos, y aunque Teddy salió herido, logró tumbar al capo. El chico fue liberado, y ese acto de valentía fue recordado por muchos años después de la guerra por quienes sobrevivieron al infierno de Auschwitz. Además de proteger a otros, Teddy también usó su influencia para mejorar las condiciones mínimas de vida. Por ejemplo, logró que algunos prisioneros fueran asignados a trabajos menos agotadores, o que se les permitiera descansar unos minutos más durante las formaciones matutinas. Su popularidad también atrajo la atención de otros boxeadores que habían sido deportados. Pronto, se formó un pequeño grupo de luchadores que entrenaban en secreto, ayudándose mutuamente a mantenerse fuertes tanto física como mentalmente. Estos entrenamientos clandestinos no solo mantenían su forma física, sino que también fortalecían su espíritu. Cantaban canciones polacas, compartían recetas imaginarias de casa y se contaban historias de sus familias, intentando no olvidar quiénes eran antes de Auschwitz. Uno de los momentos más simbólicos llegó cuando Teddy fue desafiado por un prisionero francés que había sido campeón europeo de boxeo. Era una oportunidad única. Dos excampeones, ahora reducidos a números en un campo de muerte, pelearían frente a centenares de ojos atentos. El combate fue épico. Ambos lucharon con honor, sin buscar herir al otro más de lo necesario. Finalmente, Teddy logró una victoria ajustada por puntos. Tras el encuentro, ambos rivales se abrazaron, demostrando que aún existía humanidad en aquel lugar oscuro. Ese gesto fue observado por un oficial nazi que, sorprendido por el respeto mutuo, ordenó que se les dieran mantas adicionales a ambos. Fue una pequeña victoria, pero significativa. El respeto puede florecer incluso en los lugares más inhóspitos. Así, Tadeusz Teddy Pietrzykowski no solo sobrevivía en Auschwitz, sino que se convertía en una figura clave dentro del campo. Su historia no termina aquí. En 1941, después de más de un año de prisión en Auschwitz, Teddy fue seleccionado para un traslado. Junto con un grupo de presos considerados resistentes, fue enviado al campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado cerca de Berlín, Alemania. El viaje fue agotador y desesperante. Encerrados en vagones de tren sin ventanas ni espacio suficiente, los prisioneros apenas podían respirar. Muchos no sobrevivieron al trayecto. Pero Teddy, una vez más, logró resistir, manteniendo viva la chispa de la esperanza dentro de sí mismo y en quienes lo acompañaban. Al llegar a Sachsenhausen, las condiciones eran similares a las de Auschwitz. Frío extremo, hambre constante, trabajos forzados y una vigilancia brutal por parte de los guardias SS. Sin embargo, aquí también se organizaban combates entre prisioneros como forma de entretenimiento para los nazis. Tan pronto como se supo que había un campeón polaco entre los nuevos presos, Teddy fue nuevamente reclutado para pelear. Esta vez, sus oponentes eran de diferentes nacionalidades: alemanes, rusos, checos y hasta antiguos militares aliados capturados durante la guerra. Cada combate era una nueva prueba de resistencia física y mental. Aunque su cuerpo estaba débil por la falta de alimento, Teddy usaba su inteligencia táctica y su experiencia para superar a rivales más fuertes pero menos entrenados. Sus victorias seguían siendo su mejor herramienta de supervivencia. Un día, Teddy fue desafiado por un exsoldado alemán que afirmaba haber sido campeón local de boxeo antes de ser arrestado.
Era evidente que el oficial nazi que organizaba el evento quería ver sangre. Pero Teddy, con su característica calma, aceptó el reto. El combate tuvo lugar en el patio principal del campo, rodeado de centenares de prisioneros y decenas de oficiales. Durante varios rounds, ambos lucharon con fuerza. Al final, Teddy logró tumbar a su rival con un gancho limpio. Ganó, pero no celebró. Sabía que cada victoria era una nueva oportunidad para seguir ayudando a otros. Durante su estancia en Sachsenhausen, Teddy también comenzó a colaborar con grupos de resistencia interna. Algunos prisioneros intentaban pasar mensajes ocultos, organizar escapes o simplemente mantener la moral alta. Teddy, aunque no era líder político, apoyaba estas acciones de manera discreta. En 1942, fue trasladado nuevamente, esta vez al campo de concentración femenino de Ravensbrück, en el norte de Alemania. Este movimiento fue inusual, ya que era raro que hombres fuesen enviados a un campo exclusivo para mujeres. Allí fue asignado como parte del personal de trabajo forzado. A pesar de las terribles condiciones, Teddy se adaptó rápidamente. Ayudaba a transportar materiales, reparar estructuras y realizar tareas agrícolas, todo bajo la mirada constante de los guardias armados. Pero incluso allí, su pasado como boxeador lo alcanzó. Los oficiales nazis de Ravensbrück decidieron organizar combates entre los trabajadores masculinos. Teddy volvió a subirse al ring improvisado, esta vez enfrentándose a criminales comunes y colaboradores del régimen. Cada golpe que recibía era una promesa de seguir con vida un poco más. Lo curioso es que, en este nuevo entorno, también interactuó con algunas prisioneras que habían sido deportadas por razones políticas. Algunas eran maestras, otras periodistas o activistas. Conversaciones breves, pero significativas, le recordaban que aún existía dignidad humana incluso en ese infierno. Una de esas mujeres, una escritora polaca llamada Maria Kowalska, escribió años después sobre su encuentro con Teddy en Ravensbrück. Lo describió como un hombre silencioso, de mirada firme, que nunca perdió la compostura, ni siquiera cuando los gritos de dolor llenaban el aire. Durante su estancia en Ravensbrück, Teddy siguió usando su influencia para proteger a otros. Logró evitar que algunos prisioneros fueran seleccionados para experimentos médicos ilegales, y ayudó a esconder a otros durante revisiones sorpresa realizadas por los guardias. A pesar de los horrores que presenciaba diariamente, Tadeusz Pietrzykowski no dejó que el miedo lo dominara. Su historia, marcada por la resistencia y la humanidad, seguía escribiéndose página a página. El año 1944 marcó un punto de inflexión en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste, mientras que el Ejército Rojo se acercaba desde el este. Los nazis comenzaron a evacuar los campos de concentración para evitar que los prisioneros fueran liberados por los ejércitos enemigos. Fue así como miles de presos fueron obligados a caminar kilómetros bajo condiciones extremas en lo que se conoció como las marchas de la muerte. Sin comida, sin descanso y bajo temperaturas gélidas, muchos no sobrevivieron a estos trayectos forzados. Teddy, aún en Ravensbrück, fue seleccionado para una de estas marchas. Debía abandonar el campo junto con otros cientos de prisioneros rumbo a un destino desconocido. Era una prueba más de resistencia física y mental, y posiblemente la más dura. Los guardias SS los obligaban a caminar durante horas sin parar. Quien se detenía por agotamiento era ejecutado al instante. Algunos morían simplemente por caerse al suelo, incapaces de levantarse. Teddy sabía que debía mantenerse alerta si quería llegar con vida al final del camino. Durante la marcha, Teddy ayudó a algunos compañeros a seguir adelante. Les daba consejos sobre cómo conservar energía, les recordaba respirar profundamente para no desmayarse, y cuando podía, compartía pequeños trozos de pan robados o conseguidos gracias a alguna distracción de los guardias. En una ocasión, un joven prisionero cayó al suelo completamente exhausto. Un guardia se acercó con su fusil listo para disparar. Sin dudarlo, Teddy lo tomó del brazo y lo ayudó a levantarse, diciéndole palabras de aliento en polaco. El gesto evitó una muerte segura y dio esperanza a quienes observaban. Después de varios días de marcha extenuante,
El grupo llegó al campo de concentración de Neustadt-Glewe, ubicado en el norte de Alemania. Aunque las condiciones eran algo mejores que en otros campos, seguían siendo inhumanas. Allí, Teddy fue confinado en uno de los barracones, rodeado de hombres al borde de la muerte. A pesar del hambre constante, Teddy continuó entrenando en secreto. Usaba movimientos lentos, técnicas de respiración y ejercicios simples para mantener su cuerpo activo. No solo buscaba sobrevivir él mismo, sino también inspirar a otros a no rendirse. En febrero de 1945, los bombardeos aliados se intensificaron cerca de la región. La tensión dentro del campo aumentó. Muchos prisioneros creían que serían ejecutados antes de que llegaran las tropas aliadas. Una noche, Teddy escuchó rumores entre los capos de que los nazis planeaban quemar el campo para borrar cualquier evidencia de sus crímenes. Decidió actuar. Junto con un pequeño grupo de prisioneros, comenzó a buscar una forma de escapar o al menos sobrevivir hasta que llegaran los liberadores. El 2 de mayo de 1945, el sonido de los motores de los aviones se hizo más cercano. Poco después, los soldados soviéticos aparecieron en el horizonte. Los guardias nazis, viendo que todo estaba perdido, huyeron apresurados. Los prisioneros, débiles pero vivos, habían sido liberados. Teddy apenas podía creerlo. Después de casi 5 años de prisión, torturas, combates y marchas interminables, había sobrevivido. No estaba ileso, ni mucho menos intacto. Pero había mantenido su dignidad, su humanidad y su voluntad de seguir adelante. Cuando los soldados soviéticos entraron al campo, fueron recibidos con lágrimas, abrazos y gritos de alegría. Para muchos, era la primera vez en años que sentían algo más que miedo. Teddy, aunque físicamente débil, intentó ponerse de pie y saludar a sus liberadores. En los días siguientes, los supervivientes recibieron atención médica básica. Teddy fue llevado a un centro de recuperación donde pudo comer alimentos normales por primera vez en años. Su cuerpo tardó en adaptarse, pero su mente ya comenzaba a sanar. Tadeusz Teddy Pietrzycowski había sobrevivido al infierno. Pero su historia no terminaba allí. En los días siguientes, comenzó un nuevo capítulo de su vida, el camino hacia la recuperación. Físicamente débil y con marcas profundas tanto en el cuerpo como en el alma, Teddy se enfrentaba ahora al reto de reconstruir su identidad en un mundo que había cambiado por completo. En los primeros meses tras su liberación, Teddy permaneció en centros temporales de acogida para supervivientes del Holocausto. Allí recibía atención médica básica, comida regular y por primera vez en mucho tiempo, descanso. Pero el proceso no era fácil. El cuerpo sanaba lentamente, pero la mente seguía atrapada entre recuerdos dolorosos. Durante las noches, Teddy sufría pesadillas constantes. Revivía los combates improvisados, las marchas forzadas, los gritos de los guardias y los lamentos de quienes no lograron sobrevivir. Aunque estaba libre, parte de él aún seguía preso en Auschwitz, Sachsenhausen y Ravensbrück. Poco a poco, con el apoyo de otros supervivientes y voluntarios internacionales, Teddy comenzó a hablar sobre sus experiencias. No lo hacía como un héroe, ni como un vengador, sino como alguien que quería dejar testimonio de lo que había vivido. Su voz se convertía en un puente entre el pasado oscuro y un futuro de memoria. En 1945, tras varios meses de recuperación, decidió regresar a Polonia. El país que dejó atrás antes de la guerra ya no existía. Las ciudades habían sido destruidas, millones de personas habían desaparecido y el mapa humano de Europa estaba irreconocible. Teddy regresaba a un lugar que, aunque familiar, le resultaba extraño. Al llegar a Varsovia, encontró ruinas donde antes estaban edificios, silencio donde resonaban voces familiares. La casa donde nació había sido bombardeada. Sus vecinos, amigos e incluso algunos familiares habían desaparecido sin dejar rastro. Era como si gran parte de su pasado hubiera sido borrado. Afortunadamente, logró encontrar a su esposa, Janina, quien también había sobrevivido a la ocupación nazi, aunque en condiciones muy distintas. Ella había estado escondida durante gran parte de la guerra, ayudada por simpatizantes polacos. Su reencuentro fue emotivo,
lleno de lágrimas y promesas de comenzar de nuevo. Aunque el retorno a la normalidad no fue inmediato, Teddy sabía que tenía que seguir adelante. Una de las primeras decisiones que tomó fue retomar el boxeo. No como un deporte competitivo necesariamente, sino como una forma de recuperar su fuerza, su disciplina y su autoestima. Para Teddy, subirse al ring otra vez era un acto simbólico. Significaba que la muerte no lo había vencido, y que podía elegir por sí mismo cuándo pelear y por qué motivo. Entrenó en pequeños gimnasios locales, compartiendo su experiencia con jóvenes boxeadores que apenas conocían la historia de los campos de concentración. Les contaba anécdotas, les enseñaba técnicas, y siempre les recordaba que el boxeo era más que fuerza. Era resistencia, estrategia y respeto al rival. En ese proceso, también encontró propósito. Comenzó a dar charlas en escuelas, clubes deportivos y eventos comunitarios, donde relataba su experiencia como prisionero político y deportista en Auschwitz. Quería asegurarse de que nadie olvidara lo que ocurrió, y que las nuevas generaciones entendieran el valor de la libertad. Su testimonio fue recopilado por historiadores y periodistas polacos. Algunas de sus palabras fueron incluidas en libros sobre la historia del campo de Auschwitz, convirtiéndose en una fuente valiosa para entender cómo los deportistas también fueron perseguidos durante el régimen nazi. Además de su trabajo público, Teddy también se dedicó a escribir sus memorias. En ellas, detallaba día a día su experiencia en los campos, describía a sus compañeros de cautiverio, contaba las batallas que libró dentro y fuera del ring, y reflexionaba sobre el precio de la supervivencia. Su libro, titulado Boxeador de Auschwitz, fue publicado en 1950 y tuvo una acogida positiva tanto en su país como en el extranjero. Fue traducido a varios idiomas y usado en instituciones educativas como testimonio histórico y humano. Con el paso de los años, Tadeusz Teddy Pietrzykowski se convirtió en un referente de resistencia y dignidad. Había sobrevivido al infierno y había decidido no guardar silencio. Tras el éxito de sus memorias y sus apariciones públicas, decidió enfocar gran parte de su energía en el mundo del boxeo. No como competidor profesional, sino como entrenador y mentor de jóvenes talentos que buscaban destacarse en el deporte. En 1951, fue contratado como entrenador principal del Club Deportivo Guardia Varsovia, una institución que reunía a algunos de los mejores atletas del país. Allí, Teddy no solo enseñaba técnicas de combate, sino también disciplina, resistencia mental y respeto por el rival. Valores que había aprendido en los momentos más duros de su vida. Sus métodos eran únicos. A diferencia de otros entrenadores, Teddy no basaba su enseñanza únicamente en la fuerza física. Él insistía en que un buen boxeador debía dominar el control emocional, la respiración bajo presión y la capacidad de adaptarse rápidamente a cada situación dentro del ring. Muchos de sus alumnos llegaron a destacarse en torneos nacionales e internacionales. Algunos incluso participaron en los Juegos Olímpicos representando a Polonia. Para ellos, Teddy era mucho más que un entrenador. Era un ejemplo de superación, de coraje y de pasión por el deporte. Durante sus clases, solía contar anécdotas de su pasado sin dramatizar demasiado. Les explicaba cómo había mantenido la calma frente a situaciones extremas, cómo había utilizado el boxeo para sobrevivir en Auschwitz y cómo, incluso en los peores momentos, nunca perdió la fe en el ser humano. Uno de sus discípulos más conocidos fue Kazimierz Pazzior, campeón olímpico de boxeo en Helsinki 1952. En varias entrevistas posteriores, Pazzior reconoció la influencia de Teddy en su carrera. Él no me enseñó solo a golpear. Me enseñó a pensar antes de actuar, a escuchar a mi cuerpo y a respetar al adversario. Además de entrenar, Teddy comenzó a colaborar con federaciones deportivas polacas para mejorar las condiciones de los atletas amateur. Trabajó en proyectos relacionados con nutrición, recuperación física y psicología del deportista, temas que en esa época aún no estaban completamente desarrollados en Polonia. Su labor no pasó desapercibida. En 1956, fue reconocido oficialmente por el Ministerio de Deportes de Polonia con una medalla honorífica por su contribución al desarrollo del boxeo nacional. Era un gesto simbólico, pero significativo. El país le agradecía su esfuerzo por formar nuevos talentos. Sin embargo, Teddy no solo quería dejar su huella en el deporte.
También deseaba asegurarse de que la historia de los campos de concentración no fuera olvidada. Por eso, continuó participando en conferencias, debates escolares y eventos conmemorativos dedicados a las víctimas del Holocausto. En 1960, fue invitado como ponente al Museo Histórico de Varsovia, donde dio una charla sobre la vida cotidiana en Auschwitz desde la perspectiva de un prisionero político. Su testimonio impactó profundamente a los asistentes, muchos de los cuales eran estudiantes que escuchaban por primera vez relatos directos de un sobreviviente. Ese mismo año, fue contactado por un documentalista independiente interesado en grabar su historia. El proyecto resultó en un cortometraje titulado La Última Pelea, que combinaba imágenes de archivo con entrevistas exclusivas a Teddy. Aunque no tuvo distribución comercial masiva, se exhibió en círculos académicos y eventos educativos. A lo largo de los años 60 y 70, Teddy siguió viajando por Europa dando charlas y talleres sobre boxeo y supervivencia. Fue invitado a Alemania, Francia, Italia y Suecia, donde compartió escenario con otros sobrevivientes del Holocausto y deportistas legendarios que admiraban su historia. Una de las figuras con quien entabló amistad fue el exboxeador estadounidense Joe Louis, campeón mundial de peso pesado. Ambos intercambiaron cartas durante varios años, comparando sus experiencias en la Segunda Guerra Mundial y reflexionando sobre cómo el deporte puede unir a personas de diferentes culturas y trasfondos. A pesar de haber vivido décadas de paz, Teddy jamás dejó de recordar a quienes no lograron salir con vida de los campos. En cada discurso incluía nombres, apellidos y recuerdos de compañeros que lo ayudaron o fueron testigos de sus combates improvisados. Quería que el mundo supiera que no luchaba solo. Con el paso de los años, su voz se volvió un símbolo de resistencia y memoria histórica. Durante los años 70 y 80, Teddy redujo gradualmente su participación activa como entrenador. Aunque seguía visitando gimnasios y dando consejos a jóvenes boxeadores, prefería dedicar más tiempo a escribir, dar conferencias y compartir su historia con nuevas generaciones que, afortunadamente, solo conocían la guerra por relatos y libros. En ese periodo, también profundizó su trabajo con instituciones dedicadas a la memoria histórica. Participó en proyectos educativos sobre Auschwitz, colaboró con museos y ayudó a crear programas escolares que incluían testimonios directos de sobrevivientes del Holocausto. Una de sus mayores contribuciones fue su participación en el proyecto Voces de Auschwitz, una iniciativa polaca que recopilaba historias personales de prisioneros para preservarlas como material histórico. Su testimonio, grabado en audio y vídeo, sigue siendo consultado hoy en día por investigadores y estudiantes de todo el mundo. En 1986, recibió una distinción honorífica del gobierno polaco, la Cruz del Mérito Militar, otorgada a quienes han destacado por su servicio al país en tiempos de guerra o posguerra. Para Teddy, este reconocimiento no era tanto por su resistencia física, sino por haber mantenido viva la memoria de quienes no pudieron contar su propia historia. A pesar de todos los honores y reconocimientos, Teddy siempre rechazó ser tratado como un héroe. Decía que no era valiente por sobrevivir, sino por no rendirse ante el miedo. Para él, el verdadero homenaje era recordar a quienes no volvieron, y asegurarse de que sus nombres no cayeran en el olvido. En sus últimos años, Teddy vivió tranquilo en Varsovia, junto a su esposa Janina. Aunque llevaban una vida sencilla, rodeados de fotografías, trofeos antiguos y documentos relacionados con su historia, ambos encontraron paz en el silencio compartido de quienes han superado lo peor y aún pueden sonreír. Janina falleció en 1998, dejando a Teddy solo por primera vez desde su liberación. Aunque triste, él entendió que ya no podía detener el paso del tiempo. Sin embargo, siguió trabajando en proyectos relacionados con la historia de Auschwitz, convencido de que mientras tuviera voz, debía usarla para enseñar y recordar. En el año 2000, fue invitado como orador principal en el acto conmemorativo del 55 aniversario de la liberación de Auschwitz. Frente a cientos de personas, entre ellas sobrevivientes, familiares de víctimas y líderes internacionales, Teddy dio un discurso emotivo que muchos describieron como una lección de vida. Ese mismo año, se estrenó un documental producido por la televisión pública polaca titulado El boxeador de Auschwitz. El film contó con imágenes inéditas del campo, entrevistas a historiadores y declaraciones exclusivas de Teddy.
El documental fue traducido a varios idiomas y distribuido internacionalmente. Su salud comenzó a deteriorarse lentamente en los primeros años del siglo XXI. Sufrió problemas cardíacos y respiratorios, consecuencias tardías de los años de hambre y esfuerzo extremo durante la guerra. Aún así, hasta el final, se negó a quedarse quieto. Seguía leyendo, escribiendo y recibiendo visitas de periodistas y estudiantes interesados en su vida. En una de sus últimas entrevistas, concedida a una revista deportiva alemana, Teddy dijo: "No soy un campeón porque haya ganado combates. Soy un campeón porque aprendí a levantarme después de caer. Esa es la verdadera victoria". El 25 de abril de 2007, Tadeusz Teddy Pietrzykowski falleció en Varsovia a los 89 años. Su muerte fue noticia en medios de todo el mundo. Desde Polonia hasta Israel, desde Alemania hasta Estados Unidos, miles de personas rindieron homenaje a un hombre que luchó no solo por sobrevivir, sino por mantener viva la verdad. Fue enterrado en el cementerio militar de Pawławki, en Varsovia, un lugar reservado para héroes nacionales. En su lápida se puede leer: Tadeusz Pietrzykowski, sobreviviente de Auschwitz, campeón de boxeo, defensor de la memoria. Aunque físicamente ya no está entre nosotros, su legado vive en cada palabra que escribió, en cada charla que dio, en cada joven que inspiró. Tadeusz Teddy Pietrzykowski no solo fue un boxeador legendario, sino un símbolo de resistencia humana. Aunque Tadeusz Teddy Pietrzykowski falleció en 2007, su voz sigue resonando en las aulas, los museos, los gimnasios y hasta en las redes sociales. Su historia no solo es recordada por quienes lo conocieron, sino también por aquellos que descubren su vida mucho tiempo después de su muerte. En Polonia, su figura se ha convertido en un referente de la memoria histórica. Sus memorias, boxeador de Auschwitz, son parte obligatoria de muchos programas escolares que abordan la Segunda Guerra Mundial desde una perspectiva personal y humana, alejada de solo datos y fechas. Además de su libro, varias instituciones han creado exposiciones dedicadas a su vida. Una de las más destacadas es la que se encuentra en el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, donde se exhiben objetos personales de Teddy, incluyendo fotografías, fragmentos de sus escritos y una réplica de su número de prisionero, 779. Su testimonio también forma parte del proyecto Testigos de la Shoah, una iniciativa internacional que busca preservar los relatos de sobrevivientes mediante grabaciones audiovisuales. A través de este proyecto, millones de personas pueden escuchar directamente a Teddy hablar sobre sus experiencias. En el ámbito deportivo, su influencia sigue siendo notable. El Club Guardia Varsovia, donde entrenó durante años, lleva su nombre en uno de sus gimnasios principales. Además, cada año se organiza un torneo amateur en su honor, con jóvenes boxeadores compitiendo no solo por el trofeo, sino por mantener viva su filosofía de respeto, disciplina y perseverancia. Algunos de los atletas que participan en este torneo leen fragmentos de sus memorias antes de subirse al ring. Es una manera simbólica de recordar que el boxeo no solo es fuerza física, sino también mente fuerte, coraje y espíritu de lucha, valores que Teddy encarnaba plenamente. Más allá de Polonia, su historia ha trascendido fronteras. En Israel, su testimonio se utiliza en programas educativos para enseñar a los jóvenes sobre el Holocausto. En Estados Unidos, su figura aparece mencionada en libros y documentales sobre deportistas que vivieron bajo regímenes totalitarios. En 2015, se estrenó una película biográfica titulada El último round que retrata su vida desde su juventud en Varsovia hasta sus últimos días. Aunque fue producida de forma independiente, logró gran aceptación en festivales internacionales y fue galardonada en categorías como Mejor Guión Histórico y Mejor Interpretación Masculina. También existe una obra teatral inspirada en su vida, representada regularmente en teatros polacos y europeos. Conocida como 779, El boxeador de Auschwitz, mezcla dramaturgia con testimonios reales y proyecciones de imágenes históricas, ofreciendo una experiencia inmersiva sobre su trayectoria. En redes sociales, su historia ha ganado nueva vida gracias a proyectos de difusión histórica. Canales de YouTube, páginas de Instagram y comunidades educativas comparten constantemente fragmentos de sus entrevistas, frases célebres y fotos inéditas, acercando su mensaje a públicos más jóvenes.
Una frase en particular se ha hecho viral entre los jóvenes que descubren su historia. No soy un campeón porque haya ganado combates. Soy un campeón porque aprendí a levantarme después de caer. Esta reflexión resume la esencia de su vida y sigue siendo compartida miles de veces al año. Además de su impacto cultural, también se han realizado investigaciones académicas sobre su papel en la historia del deporte durante el periodo nazi. Algunos historiadores lo consideran un ejemplo único de cómo el deporte puede servir como herramienta de resistencia en contextos extremos. En 2019, se inauguró una estatua en su honor en la ciudad de Oswiecim, lugar donde se encuentra el campo de Auschwitz. La escultura representa a Teddy en posición de guardia, con la mirada firme y decidida, como si aún estuviera listo para enfrentar cualquier adversidad. Hoy en día, muchas personas visitan ese monumento como parte de recorridos guiados por el área. Para ellos, ver esa imagen de Teddy es un recordatorio de que incluso en los lugares más oscuros, hubo individuos que mantuvieron la luz de la esperanza encendida. Tadeusz Teddy Pietrzykowski no solo dejó una huella en la historia del boxeo o en la memoria colectiva del Holocausto. Dejó un legado universal, el de una persona que enfrentó el infierno y salió adelante sin perder su humanidad.